bienvenido al aprendizaje número 9 de los 12 aprendizajes después de dar la vuelta al mundo. Somos Pablo y Lucas y el año pasado recorrimos 26 países, como podéis ver en la ruta que tiene Pablo detrás de su careto, y estuvimos 100.000 kilómetros recorriendo el planeta Tierra. Vivimos un montón de aventuras y aprendizajes alucinantes que estamos compartiendo con vosotros en esta serie. Hoy os queremos compartir el aprendizaje de juega al juego. Arranca, porque este me encanta. Antes de contaros este historión y el aprendizaje que sacamos durante la vuelta al mundo, tenemos que presentaros a Olafly. Olafly ha sido nuestro gran compañero durante la vuelta al mundo. ¿Por qué? Porque nos ha dado internet ilimitado allá donde vayamos. Y es que Olafly está en más de 200 destinos y te da una tranquilidad tremenda. Desde el momento en el que llegas, todas las gestiones en el aeropuerto, coger un Uber, hablar con el hotel o avisar a tus padres, familiares, novia, cercanos de que has llegado, todas esas gestiones, si no tienes internet, tienes que buscar un wifi dudoso, tienes que estar mirando el roaming o contando las gigas del plan que hayas cogido. En cambio, la Fly te da internet ilimitado allá donde vayas. Es comodísimo. Además, como nosotros somos viajeros frecuentes, contamos con los Olafly Plans, que son suscripciones mensuales que te dan internet ilimitado en más de 160 destinos. Es comodísimo. Cruzas frontera y directamente se activa solo. No tienes que hacer absolutamente nada. Además, ahora incluyen Always On, que cada mes, desde que cancelas la suscripción que tengas, te da un giga al mes para cualquier tipo de emergencias. Al final, el objetivo de la Fly es que nunca te quedes desconectado y siempre tengas a mano internet. Con nuestro código CRAZY tienes un 5% de descuento en la eSIM de la Fly y un 10% de descuento en los Olafly Plans. Yo no me lo plantearía, es lo más cómodo que existe y os lo recomendamos un montón. Vamos con la historia. Tenemos una historia muy bonita en China, entre el octavo y noveno mes de la vuelta al mundo. Eh, Nosotros llegamos a China en Pekín y conseguimos que una empresa nos llevase a 3 horas de la ciudad a ver, a ver dos secciones súper bonitas de la muralla china, Xinjiang y Weikou. Lo bonito de esto es que están muy vacías y entonces podíamos vivirlas de una manera más auténtica. Nada más subir a la primera, por un caminito que nos llevaba justo a la entrada de la muralla, lo primero que nos encontramos es a unos señores que parecían como exmilitares, nos dijo el guía que eran como exmilitares, jugando como una especie de tablero, como un ajedrez, así como unas damas, con una intensidad tremenda, tomándoselo muy en serio, cara a cara, y la gente y sus amigos alrededor viéndoles, pum, pum, moviendo las fichas como mirándose entre ellos, como toma, toma, ¿y ahora qué haces con esto? Tal. Claro, Lucas y yo, que somos bastante curiosos para estas cosas, le preguntamos a nuestro guía Woody, ¿qué juego es este? Y dice, es un juego de guerra, se llama Chanqui. Y nosotros, ¿cómo? ¿Cómo que un juego de guerra? Y entonces estuvimos investigando un poco y nos enteramos de que es el ajedrez chino, el Chanqi o Chianqi, el cual no tiene las mismas normas, tiene unas peculiaridades y tiene alguna similitud con el ajedrez que nosotros conocemos. Por casualidades de la vida, pasan los días y nos vamos a Shanghái, vamos al Fake Market, que es un sitio muy emblemático de la ciudad de Shanghái, y vemos que una de las tiendas tiene un Chanqui, un ajedrez chino. Y decimos, oye, ¿por qué no buscamos uno que sea medianamente portátil? Porque, por poneros en contexto, nosotros íbamos con lo justo. En nuestro Makuto no cabían muchas cosas. Pero, ¿por qué no buscamos un espacio para meter el Chanqui y durante este mes que vamos a pasar por China aprendemos a jugar? Pues dicho y hecho, compramos uno, portátil muy bonito, que tiene Lucas en su casa, y nos fuimos a comer al Shake Shack y con ChatGPT aprendimos. Sacamos las normas, nos estuvo enseñando Gran y día. fuimos ahí jugando. Además, desde esa vez que estábamos ahí metidos en el Shake Shack, ya la gente empezaba a vernos. Porque claro, ¿qué hacen estos guiris jugando a nuestro juego? Eso es lo nunca visto. Eh, bueno, pues resultó ser uno de los grandes aciertos de la vuelta al mundo. ¿Por qué? Porque allá donde íbamos jugando aprovechábamos, por ejemplo, en trenes o viendo un atardecer en algún sitio bonito. Allá donde íbamos la gente alucinaba, los propios chinos, con que nosotros estuviéramos jugando esos juegos. Y era una excusa perfecta para entablar conversación con ellos. Los chinos no suelen hablar inglés, sobre todo cuanto más te metes en la China profunda, y no son una cultura muy abierta a hablar con la gente, a ser muy sociables y demás, como por ejemplo podemos ser los sudamericanos o la gente del Mediterráneo. Pero el Chanqui hizo que viviéramos cosas súper bonitas. La más bonita de todas fue en un tren que íbamos desde Shanghái hasta,
hasta las montañas Aleluya, las montañas de Avatar. Y en ese camino nos pusimos Lucas y yo teníamos enfrente a dos niños, dos chicos que parecían así adolescentes. Luego nos enteramos de que acababan de terminar el cole y se iban como de su viaje a Changsha, que era una ciudad ahí en medio de China. Bueno, pues con la gracia de intentar hablar con ellos así con gestos y demás, dijimos, es el momento de sacar el chanqui. Lo sacamos y claro, fue un alucine para ellos. ¿Cómo? Y entonces empezamos a jugar. Ellos con el traductor iban sacando y íbamos hablando con el traductor y nos íbamos contando nuestra vida mientras jugábamos. Ganamos nosotros la primera partida, ellos ganan la segunda y les ganamos la tercera. De repente, en ese rato, aparece un chico más mayor, que parecía universitario, se queda ahí mirando así con cara un poco de pillín y nos dice, ¿puedo jugar? Todo esto en mandarín, por supuesto. Se pone a jugar y le ganamos también. Este tío De me hecho, cayó muy bien. se puso a hacer videollamada con su padre, que dice que era buenísimo y que era el que le había enseñado, y que si podía de su padre desde la videollamada jugar con nosotros. Claro, se volvió un trayecto sin más, que íbamos a estar ahí pasando las horas hasta que llegáramos a las montañas, hasta Sanyayé. Se pasó un rato espectacular. En este ratito que empezamos a jugar con el otro chaval, los dos primeros chicos empezaron con el traductor a escribir algo en el móvil, sacaron un folio que tenían de uno de sus cuadernos y empezaron a escribir. Lo que acabó siendo una carta en la que nos decían lo que les habíamos inspirado con nuestra historia y que ojalá nos acordásemos siempre de ellos. Se ve un poquito esa carta que tengo aquí en el mapa impresa. Algo espectacular que solo pasa cuando te adentras en la cultura de una manera única. Y en una cultura como la China, el meternos a aprender el chanqui pues nos ha llevado a cosas así. Es un poco lo que queremos hablar. Muchas veces cuando piensas en hacer algo, piensas en objetivos claros de esto tengo que hacerlo por algo. Y muchas veces se nos olvida el que hay veces que no hace falta hacer las cosas por un objetivo, por un éxito o por el simple hecho de ganar. Muchas veces el simple hecho de jugar, del que las cosas haciéndolas por jugar te pueden llevar a sitios increíbles y a encontrar éxito en otro tipo de cosas. Entonces, Explorar tu creo, curiosidad, ¿no? Al final, sí, justo, cuando exactamente. exploras tu curiosidad es lo que más se puede llegar a acercar a tu pasión, ¿no? Y todo lo que haces lo haces de una forma muy genuina y sin buscar ningún retorno. Hay un estudio científico que dice que si tú coge un grupo de niños y les da un folio para pintar y se ponen a pintar y en el momento en el que pintan están súper contentos y después de eso les dicen ahora te voy a pagar por cada dibujo que hagas y se ponen a pintar pero al final se acaban cansando y es que cuando tú pones una recompensa corrompes en cierta medida esa pasión y esa curiosidad que le pasa a mucha gente que se dedica a lo que le apasiona. Y ahí hay un dilema que no es para esta conversación, que es si te quieres dedicar a lo que te apasiona o lo que te quieres dedicar a algo y luego hacer cosas que te apasionan en el lado, al final te puede acabar apasionando lo que haces, pero no quiere decir que sea exactamente tu pasión, ¿no? Hay gente que te dice, dedícate a lo que te apasiona, tal, bla, 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 como podríamos ser quizá nosotros, pero luego hay gente como típico, yo qué sé, de alguna charla TED o de Harvard que he visto que dice, tú olvídate de lo que apasiona, de lo que te apasiona, haz cosas que funcionan y tal, y al final acabarás haciendo otras cosas. Bueno, pues ese es un poco dilema de la vida, de cómo quieres vivir, ¿no? Pero independientemente de eso, la curiosidad, sin razón de retorno, no se corrompe y simplemente haces las cosas y te acaban pasando cosas increíbles. O sea, desde el que nosotros hablemos con estos chicos en el Chianqui y te regalen una tarde alucinante y un recuerdo buenísimo, hasta el hecho de que quizás no has visto el retorno de esa curiosidad en ese momento instantáneo, pero años después, por haber aprendido una cosa, conoces a la mujer de tu vida, ¿no? Y nunca lo sabes, por haber sido curioso. Ser curioso es, yo creo que de las mejores habilidades que se pueden tener en esta vida. Y he estado reflexionando últimamente y es difícil entender de dónde nace esa necesidad de curiosidad, pero desde luego que es algo que cuanto más potencias, que es un tema de momentum también, de ponerse, de romper esas barreras, cuanto más lo haces, es como cuando haces ejercicio, siempre merece la pena. De alguna forma, siempre aprendes algo, siempre te llevas algo de vuelta. Y no es necesariamente una recompensa, sino es esa sensación interna de qué guay haber aprendido esto, qué guay haber explorado esto. Y yo
Eso está Nosotros, top. nosotros somos el vivo ejemplo de eso. Si el día que te presentan a Jacobo Parajes en el pantano de San Juan hace 6 años no tienes curiosidad, porque mucha gente de ahí no tendría curiosidad por saber la historia de Jacobo, no te habrías enterado de la vuelta al mundo si no hubiéramos tenido nosotros curiosidad por conocerle. No le habríamos conocido y nunca se habría convertido en algo para nosotros la vuelta al mundo. No habríamos conseguido hacer este reto. Y eso lo lleva por la curiosidad. En el quinto episodio de estos aprendizajes hablábamos de la figura de Hanan Nust, un emprendedor chileno espectacular. Hanan Nust, en un trayecto con él en el coche, le preguntábamos sobre qué es lo que más quiere enseñarle a sus hijos. Estaba llevando a su hijo a hacer sus primeras prácticas en verano a su empresa, a la fábrica de fulfillment. Y decía yo, hay muchas cosas que no le puedo enseñar. Él lo va a enseñar, se lo puedo enseñar por el ejemplo. Yo si trato bien a las personas, él tratará bien a las personas. Si le hablo con respeto a mi mujer, él a su madre la tratará con respeto. Si yo intento sonreír cuando me levanto, él sonreirá. Lo que sí que le puedo enseñar, y es a lo que quiero dedicarme, es a que explore su curiosidad, a potenciar la curiosidad de mis hijos. Y es que es algo increíblemente poderoso, muy, muy poderoso. Entonces a veces nos quejamos de que lo que no nos gustan son las personas que pasan de todo. Y cuando pasas de todo es porque no tienes curiosidad por las cosas, curiosidad genuina. Y no tiene que llevarte un retorno. El Chanqui no nos iba a dar ningún retorno. Pero explorar esa curiosidad nos llevó a una de las historias más increíbles que tenemos. Y ese es el aprendizaje de hoy. 100%. Estoy muy in y hay que jugar. Hay que jugar, tío. La vida es un juego. También hay que tomársela un poco como un juego y no tomársela tan en serio. Así que encuentra tu juego y a jugar. Nos vemos en el siguiente. Vamos a por el 10º.